Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Y la bendita palabra de nuestro Señor se lee así, para gloria de su nombre. Amén. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuál fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Amén, mis hermanos. El tema de este día es el evangelio en poder. Amén. Aquí hay una diferencia entre que el evangelio es poder de Dios y otra cosa es predicar el evangelio en poder. Nosotros vemos claramente algo muy importante, que el apóstol Pablo, cuando le habla a esta iglesia, dice claramente en el 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. ¿Qué quiere decir? Que ellos eligieron a Cristo, eligieron la verdad del reino, recibieron el reino, creyeron a lo que dijeron los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando los apóstoles predicaron el evangelio a estos hermanos, lo predicaron en poder, no en palabras, no en sabiduría humana, sino en poder. Entonces dice, en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que esta predicación, hermanos, se predicó en poder porque fue en el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, podemos predicar no en poder del Espíritu Santo, podemos predicar en sabiduría de letras por nuestro razonamiento que se ha estudiado. Y es ahí, hermano, donde viene una situación muy importante que todo el que es llamado a ministrar, hermano, debe de entender. Antes de eso, vamos a ir a Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, verso 17. Y nos dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, ¿qué dice? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ahí nosotros vemos precisamente que hay una diferencia, hermanos, entre predicar el evangelio en poder en el Espíritu Santo y predicar el evangelio precisamente con sabiduría de palabras. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Nosotros podemos entender que Dios nos ha mostrado a través de la Biblia, nos ha revelado a través de la Biblia lo que es el evangelio, su amplitud, su longitud, su altitud, todo lo que encierra en la sombra de los bienes venideros, como el cumplimiento de la ley, como la anunciación de los profetas, y fue el cumplimiento de los profetas, de la profecía, la proclamación de los apóstoles que lo vieron y todo eso, y nosotros podemos tenerlo bien en una sabiduría de palabras. Pero ahora, no estoy diciendo que sea malo eso, sino que para predicar ese evangelio se necesita estar en el Espíritu Santo para predicarlo en poder. Cuando no entendemos eso, hermanos, entonces si no hay razón para estar en ayunos y oración, no hay razón para estar metido en la presencia de Dios, no hay razón. ¿Por qué? Porque no vemos la dimensión. Entonces nosotros podemos predicar solamente con el conocimiento, solamente con la sabiduría. Podemos predicar y no precisamente como lo dice la palabra, en poder en el Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante, mis hermanos. Ahora, no significa, hermanos, que porque hay que predicar en poder en el Espíritu Santo, toda la gente le va a pasar como a los del Tesalonicense, que se convirtieron, que eligieron. O sea, no siempre quiere decir que va a pasar. Aquí, mis hermanos, predicar el evangelio en poder en el Espíritu Santo no significa que todos se van a salvar, que todos van a creer.
Crean o no crean, eso es asunto de Dios y la persona pecadora. A nosotros, hermano, lo que sí nos debe de interesar, hermano, es que cuando prediquemos el Evangelio sea en el Espíritu Santo, para que prediquemos en poder. Eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. Ya como dijimos la otra ocasión, a Dios le tocan los resultados. Él decide a quién salvar y Él decide a quién no salvar. ¿Por qué? Porque si nosotros diríamos que predicar en poder es que la gente se salva, entonces nos diríamos, ¿y por qué muchos no se salvaron cuando Pablo predicó? ¿Y por qué muchos no creyeron cuando Jesucristo predicó? O sea, diríamos eso y queríamos hacer una doctrina. Algunos piensan eso, porque predicaron y la gente se salvó. No, es que yo fui en el Espíritu Santo y fue en poder. Pero cuando no se salvó, pues ya piensan que a lo mejor algo ya falló o no era así. Y no, hermanos. Aquí el punto que nosotros nos debe de interesar es predicar en poder en el Espíritu Santo y no con sabiduría de palabras. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que cuando nosotros ya meditamos en esto, entonces ya viene otra cosa muy diferente, hermanos. Tomar en serio la comunión con Dios, tomar en serio el ayuno y tomar en serio estar siempre con Dios en su presencia. Ya ahí, hermanos, ya no es, hermanos, de que a lo mejor porque yo me sé el Evangelio, inmediatamente voy a ir a predicar y tiene que suceder así o tiene que estar todo bien, porque pues eso es lo que yo ando haciendo, predicando el Evangelio. Miren, hermanos, uno de los puntos, de los problemas que podemos nosotros tener como ministros del Evangelio es que podemos adaptarnos a no entender la importancia de servir a Dios. Miren, hermano, cuando nosotros decimos que solo somos vasos, entonces yo soy el vaso, Dios es el que me usa. Ajá, hasta ahí estamos bien. Pero hay una cosa muy importante: si yo soy el vaso, yo necesito estar en la presencia de Dios por dos razones. Una, para que me limpie todo lo que traigo y me llene todo lo que Él dice, para que entonces yo pueda ser un vaso usable. Dos, porque allí en la presencia de Dios es muy necesario que yo conozca al que me llamó, y es muy necesario, hermano, tener esa convicción de a quién le estoy sirviendo y cómo le estoy sirviendo. Así de sencillo, mis hermanos. Entonces, si no entiendo eso, hermanos, solamente pues andaré haciendo las cosas a mi manera. Pero hay otra cosa muy importante, que cuando nosotros, hermanos, estamos en la presencia de Dios, es porque entendimos una cosa, mis hermanos, es que Él es el que lo va a hacer. Solamente necesita el vaso. El vaso tiene que ser limpiado, el vaso tiene que ser lavado, para que cuando el Señor vea que el vaso está limpio y lavado, entonces Él sabe en qué momento me va a usar. Cuando no es así, mis hermanos, entonces yo corro el riesgo de querer usar a Dios. ¿Por qué lo quiero usar? Porque mira, Señor, entonces ya, mira, hasta lo quiero usar para que me use. Señor, úsame con poder, úsame, aquí estoy, dame palabra. Dice, Señor, pues es lo que quiero hacer, pero tengo que limpiarte todo lo que está adentro. O sea, tú no me tienes que decir que yo te use. Yo sé cómo usarte, yo sé cuándo usarte, pero yo también sé cómo te requiero para yo usarte. Y que eso, necesito lavarte primero. Entonces, hermano, muchas veces nosotros hasta en nuestras oraciones le mandamos a Dios, Señor, úsame, aquí estoy. Casi porque si no me usas, entonces ya me voy. Pero lo que nunca nos damos cuenta, hermano, que Él no nos puede usar mientras el vaso esté sucio, o mientras el vaso tenga muchas cosas, hermano, que precisamente no le agradan a Dios, ofenden a Dios. Entonces, es algo que nosotros, hermanos, no debemos de pasar por alto, mis hermanos. Nosotros no debemos de pasar por alto que para que Dios nos use, necesita nuestro vaso limpio. Y no debemos de pasar por alto que nuestro vaso se limpia estando en la presencia de Dios. Mi hermano, yo le puedo decir esto: cuando nuestro vaso está sucio, mire, hermano, por mucho que nosotros
le roguemos a Dios que nos use, por mucho que nosotros nos queremos mover, simplemente Él no nos usa. Y cualquier cosa es una razón para no ser usados. Algo, mi hermano, algo que el diablo, nomás te voy a decir así rapidito, 2 cosas que el diablo usa rápido para que Dios no te pueda usar, es entristecerte y lastimarte, punto. Usted con su tristeza en el corazón, Dios no te puede usar. Y en eso nosotros lo vemos. ¿Se acuerda cuando desataron al burriquillo? ¿Para qué desataron al burriquillo? Para que la burra que llevaba al maestro sobre sus lomos no fuera entristecida porque estaba dejando a su crío allá amarrado. ¿Qué sentirá la burra que ya se vaya el burriquillo? Empieza ahí a querer también correr, pero está atado, y la burra cargando al maestro y volteándose así como que queriéndose regresar. Hermano, Dios nos enseña a través de esa burra, primero, que Jesús no podía usar la burra si la burra se iba a entristecer por dejar a su burriquillo. Por eso muchas veces, hermano, el nosotros no poder dejar a nuestra familia, estar preocupado por nuestra familia, estar pensando en nuestra familia y tener un lazo que nos ata a la familia, llega a ser un motivo por el cual Dios no nos puede usar. No importa que ya estemos aquí físicamente, no importa que ya lo hayamos dejado así físicamente todo, pero en el corazón no. Eso es número 1. ¿Por qué? Porque la burra y sentiría tristeza al dejar a su crío. Entonces Jesús no quería cabalgar sobre un animal triste, y mucho menos por causa de que me sirva le voy a causar tristeza. Entonces muchas veces nosotros, hermano, tenemos que entender que si aún Jesús tiene cuidado de eso, el diablo siempre trata de entristecernos. Es más, aquí entre nosotros, trata de entristecerlos yo a ustedes con tantas exhortaciones y entristecerme a mí con tantos descuidos. Y mientras todos estemos entristecidos, nosotros estamos siendo obstáculo para el propósito de Dios. Así de sencillo, para que vea. Si fuéramos nosotros entendiendo eso, pues ya no nos preocupamos, al contrario, nos cuidamos los unos a los otros, ¿verdad? Luego de ahí, nosotros vemos que cuando ya iba, si ya fuera el burro cargando al maestro hacia Jerusalén, lo que no quería que Jesús, que el burro se estuviera volteando para atrás para ver su burriquillo, o como queriéndose esquivar por no querer dejar a su burriquillo. Cuando en el corazón nosotros estamos pensando que si yo vuelvo para atrás, que si yo acá, que si yo allá, es otro motivo por el cual Dios no nos puede usar. ¿Por qué? Porque el corazón no es recto, el corazón no está dispuesto, el corazón va cargando un ministerio, pero con inconformidad. Y esas 2 cositas, hermano, simplemente son suficientes para que Él no nos pueda usar, por cuanto en nuestro corazón no lo hemos dejado todo. Y mientras nosotros no entendamos, nosotros queremos, Señor, úsanos, dice, sí, pero déjame limpiarte primero de esa tristeza, déjame desatarte de esos sentimientos, porque yo no te puedo usar si estás atado a sentimientos, y yo no te puedo usar si estás ensuciado el vaso con tristezas, dolores, no puedo. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos eso, entonces es nuestro deber estar cuidando nuestro corazón, que primero esté limpio de tristeza, sanado de dolores. Segundo, que nuestro corazón esté desatado de sentimientos familiares, de sentimientos terrenales. ¿Por qué? Porque esas ataduras no dejan que el propósito de Dios cabalgue en nosotros. Entonces, si nosotros vamos a predicar el evangelio, hermano, atados a sentimientos familiares, atados a sentimientos de cualquier índole, y si nosotros vamos a predicar con el corazón entristecido, con el corazón medio inconforme, con el corazón resentido, hermanos, nunca el evangelio va a llegar con poder en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede respaldar esa predicación, porque los sentimientos y las ataduras del corazón impiden que Él se mueva. Entonces, cuando nosotros predicamos así, lo único que estamos dando es palabras en sabiduría, pero no en poder. Predicar el evangelio en poder
en el Espíritu Santo significa que cuando usted va a predicar la palabra del Evangelio que usted ha estudiado, que usted ha recibido, que usted ha aprendido, significa que el Espíritu Santo va a respaldar esa palabra a la hora que está saliendo de tu boca. Pero si en el corazón hay tantas situaciones, tantos sentimientos, tantas cosas, el Espíritu Santo no puede salir a respaldar la palabra que tú y yo estamos sacando de nuestros labios. Y ese es precisamente el obstáculo al Evangelio. Nunca saldrá con poder. Entonces, hermano, cuando usted y yo entendemos que lo importante no es predicar, sino que el Evangelio vaya con poder, entonces la vida de un ministro, hermano, siempre es la presencia de Dios. Es más, le interesa más estar en la presencia que andar allá afuera. ¿Por qué? Porque ahí, dijera uno por ahí, es mejor que vaya a predicar, aunque sea un día a la semana, pero en poder en el Espíritu Santo, a que vaya toda la semana a predicar en sabiduría. ¿Puedo predicar toda la semana? A lo mejor nadie me va a entender el Evangelio, y a lo mejor yo hasta voy a venir medio cansado, y ya como que no pasa nada. Y puede que me meta yo 4 días en la presencia de Dios, 5, que cuando vaya a predicar empiece yo a ver resultados porque va respaldado el Evangelio. ¿Y cuáles son los resultados? Yo dije que predicar el Evangelio en poder del Espíritu Santo no significa que se van a salvar todos, pero sí significa que transforma a todos. El Evangelio transforma a todos. ¿Por qué? Porque usted viene a predicar el Evangelio en poder. Los que lo creen son transformados y se vienen con Cristo. Y te bendicen y te agradecen que hayas sido. Y los que no lo creen también son transformados en odio y ira y te corren. Eso es lo que provoca el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? O sea que como sea, hay transformación negativa o positiva. Eso es muy importante, mis hermanos. Entonces, mire lo que nos dice Romanos 1. 1:8 y 9 nos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Amén. Aquí claramente el apóstol Pablo dice algo muy importante: a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. O sea, ¿cómo servía el apóstol Pablo? En su espíritu. En mi espíritu. Ahora escuche bien. Cuando usted está en el espíritu sirviendo a Dios, aparte de que usted sirve a Dios, bueno, aquí predica el Evangelio, aparte de que usted predica el Evangelio en amor y por amor, aparte de que predica el Evangelio en gozo, en bondad, pero hay algo más. Cuando usted sirve a Dios en el espíritu, hermanos, entonces usted está con esa actitud dispuesta, fervorosa, inquieta, porque usted quiere predicar y quiere predicar, y si usted llega y se sienta, usted siente que está perdiendo el tiempo, porque ese es servir a Dios en el espíritu. De hecho, hermano, cuando sirve a alguien en el espíritu, a lo mejor lo puedo tener quieto aquí 1, 2, 3 días. Pero ya de 3 días se siente que no está haciendo nada y ya se siente inquieto y le hace algo. Eso es servir en el espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando vamos a ir al campo se requieren hermanos así. Que tengan esa inquietud, que pastor, ¿cuándo vamos a salir? Pastor, ¿dónde vamos a ir? Y hermano, tranquilo, siéntate. Ah, bueno. Pero dice, no me convence. Eso es servir en el espíritu.
Cuando no sirve uno en el Espíritu, hermano. ¿Y qué, hermano? ¿No fueron a evangelizar? No nos dijo nada el pastor. No. Y nosotros le obedecemos. Eso no es servir en el Espíritu. ¿Y qué, dónde predicaron el Evangelio? Pues nos tocó esta calle, pero no había nadie, acabamos re rápido. Acabaron rápido, sí. No había nadie, no. Y ya se vinieron. Sí, pues ya acabamos. Eso nos dijo que nada más era ir a esa calle. Eso no es servir en el Espíritu. Servir en el Espíritu, si me pusieron en esta calle y no hay nadie, dice, bueno, Señor, nuestro pastor nos mandó para acá y ya terminamos porque no hay nadie. Pero creo que por aquí has de tener a alguien que sí lo necesita. Entonces decimos, estamos donde el pastor nos mandó, pero ahora estamos en espíritu. Señor, por aquí debes de tener a alguien. Y dice, Señor, vete al fondo, vete a la esquina de allá. Y no le decía, Señor, no, Señor, porque mi pastor no me dijo que fuera a la otra esquina. Ya te dio la diferencia. El apóstol Pablo muchas veces mandaba a los hermanos de lo que él iba a las sinagogas, que ellos predicaran en ciertos lugares. Pero una vez que los hermanos dejaban a Pablo y andaban predicando, hermanos, no crea que nada más llegaron a ese lugar y se regresaron a buscar a Pablo. Y menos cuando ya Pablo no lo encontraban y ya está en la cárcel. No, hermano. Decían, Pablo está en la cárcel, bendito sea Dios. En lo que están entretenidos con él, vamos a apurarle a predicar aquí en este lugar. Checa, la mentalidad de servir en el Espíritu. Y no decían, agarraron a Pablo, vámonos, no nos vayan a agarrar nosotros también. ¿Están entendiendo lo que es servir en espíritu? En espíritu no razonas y todo lo miras como una oportunidad para servir a Dios. Una oportunidad. ¿Por qué? Porque dices, espérate, agarraron a Pablo, ahorita están todos enfocados allá, todos están allá, vamos a aprovechar, qué bueno que están enfocados en Pablo, así no nos agarran a nosotros, porque todos están ahí atentos con él. Y ellos se ponían a predicar, al grado que a veces Pablo los sacaban de la cárcel, los descolgaban por las canastas y tenía que salir huyendo, y no solamente decía, mire, ya me voy por ahí, cuando vengan los hermanos dicen que me alcancen en tal lugar. Y pasaba quizás días para que se encontrara con los hermanos. ¿Por qué? Porque como servían en espíritu, dicen, bueno, corretearon a Pablo, pero hay que aprovechar nosotros a predicar acá. El problema es con Pablo, nosotros no hay nada, hay que seguir predicando. Y ya cuando acababan, dice, ahora sí, ¿dónde andará Pablo? Y lo buscar, y allá se encontraban. Eso es servir en espíritu. O sea, es verdad, hermano, que el pastor nos tiene que ir guiando, pero otra cosa es cuadrarnos a eso. O sea, eso es algo muy importante, hermano. O sea, por decir, si yo les digo, hermano, van aquí a tal lado, yo les digo, por decir, van a predicar aquí en Limones. Dicen, amén, hermano. Y no salen de ahí de la estación. ¿Qué hacen aquí? Pues Dios, pastor nos mandó aquí a Limones. Espérate, Limones es toda la colonia. O toda la calle, lo que sea. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Eso es algo muy importante, que los que predicamos el Evangelio, tenemos que servir, ¿qué? En espíritu, para que el Evangelio llegue con poder a las personas que lo escuchen, se salven o se enojen. ¿Ven? Decía que cuando usted predica el Evangelio, de todos modos tiene que haber una conversión. Se ponen de su estado en que están, se convierten para ser salvos o para ponerse peor. Pero esa es la señal de que llegó el Evangelio con poder, mis hermanos. Entonces, hemos entendido ese principio, hermanos, de la importancia de estar en ¿qué? En espíritu, para que nada impida que el Espíritu Santo se mueva a respaldar lo que usted y yo predicamos a la gente, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos, tiene que predicarse en poder? Véngase a 2 de Corintios 4:13. ¿Por qué tenemos que predicar en poder? O más bien, ¿por qué tenemos que servir en el Espíritu Santo? ¿Por qué, mis hermanos? Todo tiene una razón. ¿Por qué tenemos que servir en Espíritu Santo? Capítulo 4, verso 3.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Ahí está la razón por la cual el Espíritu Santo tiene que respaldar la predicación del Evangelio. Es ahí la razón por la cual tenemos que estar limpios, porque necesitamos que el Espíritu Santo respalde lo que predicamos, porque cuando predicamos el Evangelio estamos confrontando al Dios de este siglo, estamos confrontando las vendas del diablo que ató a los incrédulos para que no entiendan lo que tú y yo predicamos. El punto, hermano, no es que usted agarre una persona y usted y yo le demos el evangelio. Ese no es el punto. Cuando usted y yo venimos con la persona y solo le predicamos el evangelio y nos vamos creyendo que ya le predicamos el evangelio, hermanos, eso es predicar en sabiduría de palabras. El objetivo no es predicar el evangelio a la persona, sino que buscar la forma para que el evangelio sea entendido en la persona. Y para eso, hermano, ya no es nuestro razonamiento. Para eso, hermano, ya es el Espíritu Santo que respalda la palabra para que le abra el entendimiento a él, para que le resplandezca la luz y de esa manera él se salve. Entonces, ¿por qué necesito ya el Espíritu Santo, hermano? Porque a lo mejor en sabiduría de letras ya lo estudié, ya lo tengo bien formado. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice Isaías? Ya me lo sé de memoria. Pero para que ese hermano que tiene vendas de incredulidad por causa del diablo, entonces el Espíritu Santo me va a usar de una manera para que yo le dé el evangelio de una manera que él entienda. Y ahí es donde entonces ya no nos cuadramos. Muchas veces usted quizás me ha preguntado, pastor, y es que a poco lo tenemos que predicar así, es que a veces me siento cuadrado. No, hermano. El evangelio es ese y no nos debemos de sentir cuadrados si predicamos eso. Lo que sí nos hace sentir cuadrado no es predicar el evangelio. Nos hace sentir cuadrado que siempre lo estamos predicando en el mismo método. El evangelio no nos tiene que hacer sentir cuadrado porque el evangelio es solo uno. Pero sí lo que nos hace sentir cuadrado son los métodos. Que a fuerza queremos llegar a la persona con el mismo método. Y no, hermanos. Ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos dé el método de cómo entregarle el evangelio al hermano de tal manera que Él lo entienda. Entonces, mi hermano, el punto no es que usted predicó el evangelio, sino lograr que lo entiendan. Y para eso, entonces ya necesitamos al Espíritu Santo. Ahí ya no somos nosotros, porque le podemos dar el evangelio a los hermanos, pero si el Espíritu Santo dice, ay, qué bonito, ¿y qué te estaban diciendo? Pues quién sabe, estaban hablando del evangelio, como los griegos. ¿Qué querrá decir este palabrero? Pues quién sabe, creo que anuncian de nuevos dioses. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Entonces, esa es la única razón y la única manera, hermano, por el cual nosotros debemos de entender que el hecho de que usted ya esté aquí, al menos en este ministerio, estoy hablando con misioneros, hermano, todavía no es nada. Lo más importante, quizás usted dice, no, es que mira que yo tuve que dejar mi casa y sí me costó, y mira que tuve que dejar mi familia y sí me costó, y mira que tuve que dejar mi almohada, mi colchón, y tú no sabes, yo te entiendo, lo difícil, sí, mira, tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar mis amigos, no, tuve que dejar mi escuela, no, hombre. Y dice el Señor, pero hay algo más importante que no has dejado. Eres tú mismo. No te has dejado, te traes ahí. ¿Y sabe qué significa que no te has dejado tú mismo? Porque cómo me cuesta tenerte a mis pies. Cómo me cuesta tenerte consagrado, pensando en mí, meditando en mí, buscándome a mí para que yo te pueda usar. Entonces, hermano, lo más importante es dejarte a ti ahora. Amén. ¿Qué es lo más importante? Dejarte a ti. Como eso lo traemos aquí entre nosotros, nos cuesta dejarnos a nosotros. Sí, Señor, lo difícil no fue tu familia, lo difícil no fue tu trabajo. Te diga el Señor, ni me costó.
Lo difícil y lo que me está costando es que tú te dejes a ti, que te niegues a ti. ¿Y sabes qué significa dejarte a ti? Es que tú dices, Señor, tengo que empezar contigo. Tengo que empezar por ti. Cuando no nos dejamos a nosotros, hermanos, aunque estamos aquí, quizás consagrados físicamente, pero mente y corazón todavía no se rinden, hermano. Todavía está uno luchando, Señor. Y luego le decimos al Señor, creo que no me vas a usar. Creo que no te sirvo. ¿Pero por qué? Dice, ay, hijo, pues es que no te dejas a ti. Yo necesito que mueras a ti. Yo necesito que te vacíes de ti. Porque en última instancia es vaciarte de ti. Yo necesito que tú te vacíes de tus formas, de tus métodos, de tus cosas, porque si no, no te puedo usar. ¿Sabe por qué no nos puede usar cuando tenemos tantas cosas en nuestro corazón? Es porque entonces nuestra actitud es como que le estamos echando la mano a Dios. Ay, aunque sea una semana voy ahí a servir al Señor. Ahí dicen uno, aunque sea una semana. Y no, mis hermanos, esto no es de que una semana, esto es de que tengo que vaciarme para que Él me use el tiempo que Él quiera. Amén, mis hermanos. Ahora, cuando usted predica en poder, en el Espíritu Santo, porque usted sirve en espíritu, checa, en poder, respaldo del Espíritu Santo. Él está en mí entonces respaldándome lo que predico. Pero quiere decir que yo sirvo en el Espíritu. Servir en el Espíritu es que no tengo aquí nada. Odios, resentimientos, inconformidades, dolores, tristezas, ataduras. Porque eso es de la carne. Del Espíritu es que tengo gozo por servir al Señor, amor por servir al Señor. ¿Ah? Gozo y amor. Y estoy listo. Estoy entregado, estoy decidido. Ajá. Pero cuando usted llega a la persona y usted sirve en espíritu, vamos a verlo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Ahí en 1 Tesalonicenses 2. Capítulo 2, verso 8. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. ¿Qué quería Pablo? No solo entregar el Evangelio, sino entregar ¿qué? Su propia vida a los hermanos. Hermano, cuando ya uno sirve en espíritu, hermano, tú quisieras entregar tu vida por esa gente. Es más, en algunas veces yo decía, Señor, yo quisiera morir por esa gente, pero pues de todos modos ya moriste tú. Y mi muerte no es suficiente, no es necesaria. Pero, ¿por qué? Porque usted dice, yo quisiera entregar mi vida a esa gente, no solo el Evangelio. Entonces, mi hermano, el que predica el Evangelio para que el Espíritu Santo lo use con poder, para que el Espíritu Santo lo respalde, no solamente es que va a predicar en palabras, no solamente que viene a cumplir y yo ya le di el Evangelio a la persona, sino que se entrega a su Dios, se entrega al Evangelio, se entrega a la predicación y se entrega a la gente que cree el Evangelio. Se entrega a la gente, porque ahí es donde su servicio es en espíritu, amor a Dios, amor al Evangelio, amor a predicar y amor a la gente que lo cree. Cuando no entendemos eso, no, pues yo ya le prediqué, ya, ahora sí hay Dios y ella. Yo ya cumplí, dice Señor, imagínate que una madre, ahí está, y pújale, y sale niño, y dice, bueno, ya nació, ya cumplí, ahí a ver qué hacen con él. ¿Verdad que no? Por eso, hermano, para que uno vaya ya a unos lugares a servir en un ministerio, es porque usted ha aprendido a amar, primero a Dios, por encima de todas las cosas. Segundo, amar el Evangelio. 3, amar predicarlo. Y 4, amar a los niñitos que reciben el Evangelio.
Cuando usted aprende eso, entonces nadie dudaría que usted diga, pastor, es que tengo un sueño que me voy a ir allá a Marruecos. Ya váyase, hermano, estábamos esperando nada más que usted tuviera la revelación. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque está listo. Ahí está el frutito. Pues si dice, pastor, es que tuve un sueño que voy a ir a la India. Cuando no ama a su Dios porque está entretenido en tantos quehaceres, no ama el Evangelio porque no lo valora ni lo aprecia y vive de acuerdo a la vocación del Evangelio, y no ama predicarlo porque siempre hay que estarlo mandando porque si no, no va, y no llega a amar a la gente que le dio el Evangelio, la pregunta, ¿a qué va allá a la India? No puede ir. Yo estaba meditando algo ayer que no se los había dicho, pero bueno, de acuerdo a la visión que me compartieron, pues ahí te va. No, hermano, si nomás me dan una visión que coincide, te suelto todo. Yo estaba pensando, y eso creo que se los dije en México, que cuando terminamos la clase de esta mañana, el ministerio, que el plan después de comer es que se iban a ir evangelizando rumbo a Santa Clara. Evangelizando, ya cuando se hiciera tardecito ya llegaron a la casa, ¿verdad? Eso se los dije desde México. Ajá. Y ella estaba meditando precisamente eso, que tampoco hay necesidad de que estén aquí siempre. Pues ya terminamos, la noche pues son las clases atrasadas, atrasadas para, dijéramos, pasado a nosotros, porque nosotros vamos muy adelantados los de la mañana, y los de la noche pues van muy atrás, apenas van en la clase 13, nosotros ya vamos a la 23. Entonces, pues no, sí es bueno que se queden, renueven, y es que en la mañana me he dado cuenta que predico la palabra con visión de los ministros misioneros, y en la tarde predico la palabra con visión de ministros pastorales y la congregación. Entonces siempre hay algo nuevo que estoy dando en cada clase, ¿verdad? Pero el punto es precisamente salir, ya comieron, ahora sí, evangelizando rumbo hacia allá. Eso es lo que quedamos allá en México. Pero ayer yo meditaba, cuando ya dice, ya me voy, hermano, ya todos empiezan a ir. Y yo me digo, a nadie le nacerá de decir, yo aprovecho esta tarde para irme evangelizando para allá. Ya desde ahí, hermano, habla mucho de tu consagración al Evangelio, de tu amor al Evangelio y de tu obediencia a Dios, sin esperar que el pastor te diga algo. A lo mejor usted dice, bueno, el pastor pues ya me dijo, pues ya váyanse. Pues yo no me puedo ir a dormir sin haber predicado a alguien hoy. Y más con lo que estoy oyendo. No, espérate, aunque sea ahí en la gran bodega, la horrera, o me voy al otro lado, a oír de la calle, le voy predicando el Evangelio. Eso es tener el corazón para Dios. De siervos. Pero si no les nace, hermano, están esperando hasta que venga una campaña evangelística, entonces yo puedo decir, ni aún con los estudios del Evangelio está provocando algo en el corazón. Entonces podría yo caer a un pensamiento, creo que les estoy hablando las letras en sabidurías nada más, pero no en poder del Espíritu Santo, de tal manera que esa palabra impacte los corazones, donde ya no les tengan que decir lo que tienen que hacer, al menos en el transcurso de aquí para la casa. ¿Por qué? Porque al entender el Evangelio por el Espíritu, por eso digo, tienen que estar en el Espíritu también. Porque a lo mejor yo estoy predicando en el Espíritu, pero si usted no está en el Espíritu, dice, sí, ¿y qué tal la escuela? Bien buena, habría de ir. Sí, no, bien buena. ¿Y qué está haciendo? Pues estudiando la escuela nomás. Pero hermano, cuando esta palabra de verdad te impacta en el Espíritu, y usted por decir, ya dice, yo ya me voy, no te tengo que decir que evangelices. Bueno, el pastor me dijo que me voy del templo a mi casa, pero del templo a mi casa yo le puedo predicar a alguien. Lo aprovecho, ¿por qué? Porque si estoy estudiando esto, yo no quiero que se me quede guardado, yo quiero estar en acción. Ya, hermano, no tengo que decirles nada. Hermano, cuando yo conocí del Evangelio, la palabra, hermanos, a mí yo ni sabía que había que predicar. Lo único que yo sabía que lo que yo conocí lo tenía que conocer ella, lo que yo conocí lo tenía que conocer él, y eso es lo que me movía. Y yo digo, eso es verdaderamente salvación. Yo lo que quería que la gente conociera al Dios
del que ella sabe y que yo sabía, pero ahora yo sé que es real y ella lo tiene que conocer. Y hermano, eso es lo que me motivaba a hablar. Trabajo, la escuela, en la casa, donde quiera que andaba, no se me escapaba alguien. Claro, por falta de sabiduría, la regué porque los amenazaba yo para que, pensaba yo que aceptando a Cristo ya la hicieron, pero no era así. Pero bueno, en mi ignorancia. Y hermano, yo no me podía quedar quieto. Además estaba yo tocando mi pianito, que es un hermoso ministerio, la alabanza, la danza. Y yo ahí estaba inquieto y no me podía estar quieto. ¿Por qué? Porque a mí Dios me enseñó que predicar el evangelio es más importante que estar en un teclado. Y Dios me dijo, el teclado se va a quedar, pero las almas se van a ir al cielo. Y Dios me enseñó eso. O sea, no significa, hermanos, que, no, pues es que Dios no me dio el ministerio de evangelismo. No, hermanos, el ministerio de evangelismo o predicar el evangelio es para toda la iglesia. Cuando la iglesia es impactada por el evangelio, por el poder, porque se predicó en poder, nadie tiene que decir a la iglesia que visiten. La iglesia solita se anda moviendo por la obediencia al evangelio y empiezan a venir las almas y uno, y hermano, ¿cómo supo de nosotros? No, es que me encontré a alguien que viene aquí, pero no la veo dónde está. Bueno, yo en la predicación llegaba gente a la iglesia y la iglesia se maravillaba porque decían, wow, hermano, usted no habla inglés y nos está mandando gente que habla inglés. Pues yo no hablo inglés, pero me las ingeniaba para darles el evangelio a como diera lugar. Pero cuando usted y yo no somos impactados por el evangelio, aunque no lo sepamos, hermanos, simplemente ni nos van a hacer predicarle a alguien. No nos van a hacer. Y eso es algo que yo meditaba ayer. Si de verdad les están haciendo con tanta enseñanza. Usted puede decir, bueno, cuando yo esté en cierto lugar, no, hermanos. Cuando el corazón es impactado por el evangelio, empiezas donde estás, por donde vas. Y entonces está listo para ir a un cierto lugar. Pero si aquí, hermanos, siempre estamos esperando a que sea un lugar específico, todavía no estamos listos para ir a un lugar. Porque nada nos mueve donde estamos. Y eso es algo muy importante. Entonces yo meditaba ayer, dije, bueno, pues sí les dije a los hermanos que se iban a ir predicando, pues digo, pero que nadie se acordará, nadie aprovechará de decir, yo hoy voy a comer, hermanos, y yo termino mi comer, pero yo ya me voy. ¿Por qué? Yo quiero predicarle a alguien en esta tarde. Yo quiero predicarle a alguien, no sé, ahí en la alimentadora, yo quiero predicarle a alguien. ¿Por qué? Porque yo fui llamado para predicar el evangelio. A lo mejor ahorita no me voy en un ministerio, pero ahorita yo realizo mi comisión personal. Y man, de aquí a Santa Clara, a lo mejor en el camino usted puede encontrarse a alguien. Y si usted me dice, yo me voy porque voy a compartir el evangelio, acaba de comer y váyase. Porque sé que va a servir a Dios. Pero si no nace eso, hermanos, la palabra que hemos recibido, que ya casi estamos acabando, no nos ha impactado todavía. Yo a veces medito en esto y no sé si sea bueno o malo que lo diga, pero bueno, lo voy a decir. Cuando yo les enseño a ustedes todo esto, parecía que yo estoy viviendo una etapa de Pablo cuando Bernabé lo trajo a Antioquía. Y ahí se puso un año a enseñarle a la iglesia. Ese año él enseñaba y hacía discípulos. Esa era la prioridad. Después de haber sido un tiempo a dar testimonio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo les doy de lo que he aprendido, de lo que he recibido, y les testifico de lo que es cuando se mueve aquí el conocimiento del evangelio, el impacto del Espíritu, ¿verdad? Anhelando que usted reaccione como la iglesia de Antioquía, no que yo lo mande, sino que usted aproveche donde usted se mueve para compartir el evangelio, sabiendo que le está sirviendo usted a su Dios, sabiendo que usted es un ministro del evangelio y está llamado a predicar el evangelio. Y que no, hermanos, se acomoden, ahí pues, no me han dicho nada. No, yo anhelo esa reacción. Cuando sí veo como que no hay esa reacción, yo pienso esto, pues mejor no doy la escuela y mejor yo me voy a predicar allá afuera. Porque yo ya experimenté eso, yo ya lo viví, ya esto, y eso ahora estoy aquí, ustedes consagrados, dedicándoles la enseñanza, la palabra, equipándoles para que ustedes lo hagan también. Pero si yo veo que no hay eso,
pues digo, Señor, pues creo que no estamos prosperando. Entonces, pues mejor ya no doy clases y yo sí me voy pues otra vez al evangelismo, a eso, como yo lo he experimentado, lo he vivido. Y aunque sea hacemos algo. Cheque, yo analizo porque esta palabra nos tiene que impactar, hermano. No estoy diciendo que esto es una obligación, de que porque ya te lo dije esto, ahora quiere decir, sí, vámonos al rato. No. En todos los estudios que hemos dado, yo les dije que tú tienes que poner atención a lo que se mueve acá. Y tienes que obedecer a lo que se mueve acá. No a lo que se mueve acá, de mí para ti, sino lo que se mueve dentro de ti. Eso es lo que tienes que obedecer. ¿Sabes por qué? Porque si dentro de ti se mueve el compartir el evangelio y tú lo predicas, cuando termines, te sientes realizado, te sientes satisfecho, te sientes pleno y te vas. Pero si tú haces porque yo te lo dije, entonces sí lo puedes hacer. Pero puede llegar que lo hagas por obligación, por compromiso, por cumplir, y no te va a traer satisfacción al final. Entonces yo lo que busco, hermano, es que pon atención a esto. La palabra, llévalo acá. ¿Y qué te está provocando la palabra? Si nosotros hemos analizado los otros temas, nos provoca temor. Yo voy y vengo y el temor va aquí y el temor va aquí. Nos está impactando esos dos temas. Pero también nos debe de impactar esto, hermano, porque fuimos llamados para eso. Amén, mis hermanos. Es muy importante que nosotros meditemos. ¿Sabe por qué? Porque si no, terminaríamos una escuela más y no pasaría nada. Vengas a 2 Timoteo 1:8. O sea, es verdad, hermanos, que tenemos que obedecer a nuestros pastores, nuestras autoridades, amén, en ministerio. Si el pastor nos va a mandar a un cierto lugar, si vamos a un cierto lugar, amén, gloria, bendito sea Dios, la obediencia a la autoridad, al ministro. Pero es otra cosa que tenemos que obedecer al evangelio. Tenemos que predicar el evangelio en medio de nuestra obediencia. En medio de nuestra obediencia. Como así, la obediencia es que estamos en la escuela, de aquí me voy para mi casa, gloria al Señor, aprovecho para predicar el evangelio durante el camino. Estoy predicando el evangelio, estoy obedeciendo al evangelio, estoy obedeciendo a mi Dios y estoy obedeciendo a mi autoridad. ¿Ya ves? Eso es algo muy importante. 2 Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer desde el 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahí está. Según el poder de Dios. ¿Por qué tenemos que participar de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios? Porque ahí está lo que yo le dije. Cuando usted predica el evangelio en poder, porque lo respalda el Espíritu Santo, te trae un gozo. Pablo hablaba del gozo. ¿Por qué? Porque si el hermano lo cree, si el hermano lo cree y todos, eso me produce gozo. Pero si la persona no lo cree y la otra persona no lo cree y me causan conflictos, entonces yo enfrento la aflicción por haber predicado el evangelio en poder. Lo que ustedes han experimentado quizá por ahí, que predican el evangelio y se les enojan y los debaten y les gritan y todo. Esas son las aflicciones porque llegó el evangelio con poder. Nomás que llegó a gente que no lo creyó y no le gustó. Amén, mi hermano. Eso es muy importante, mis hermanos. Pero claramente dice, no nos dio ¿qué? Un espíritu de cobardía. ¿Qué quiere decir, hermano? Hay que entender que esto es con valentía. Ahora entiende por qué ellos pedían en sus oraciones, Señor, danos valentía. ¿Por qué la valentía, hermanos? Pues si digan, pues si para mí predicar es fácil. Es fácil si vas en palabras. Porque la gente te oye y dice, ay, qué bonito, no lo había oído de esa manera. Pero cuando llega en poder, están quebrantados. Eso hizo Jesús, válgame Dios, y ya están llorando. Y el otro dice, no es cierto, no es así.
Si tú los ves que se están quebrantando o se están enojando, dices gracias Espíritu Santo. Pero si tú los ves que están así sonrientes y te aplauden, dices, Espíritu, vámonos de aquí. Amén, mis hermanos. Es algo muy importante, mis hermanos, entender esta parte. Amén. Es muy importante. Entonces, terminamos diciendo, para predicar el Evangelio en poder, en el Espíritu Santo, dijimos que predicar el Evangelio en poder es que el Espíritu Santo respalda la predicación. Y Él va a usar métodos para dar el Evangelio de acuerdo a como Él sabe que va a desatarle las vendas de incredulidad al incrédulo, que el diablo los ha cegado. Y por cuanto el diablo tiene cegado a los incrédulos, es muy necesario que los que predicamos vayamos en el Espíritu Santo. No en nuestro conocimiento, no en nuestra humanidad, no en nuestra sabiduría. Y para que el Espíritu Santo esté aquí, Él necesita limpiarnos de toda cosa que le estorba para que Él se mueva y desatarnos de toda cosa en donde Él nos quiere mover y nosotros no queremos. Dos cosas. Si yo estoy atado, Él me va a querer mover y yo no quiero. Si estoy lleno de cosas, yo quiero usarlo, pero Él no se mueve. Y para eso, entonces hay una razón para estar en oración y en ayuno el mayor tiempo posible, hermanos. El mayor tiempo. Y tenemos que aprendernos a negar hasta muchas cosas que parecen buenas o son buenas, pero que nos sirven de entretenimiento en la comunión con el Espíritu Santo. Eso es muy importante, hermano. Muy importante. Y entonces tenemos que servir en el Espíritu. Ahora, servir en el Espíritu, hermanos, es que yo sirvo porque amo a Dios, yo sirvo porque amo el Evangelio, yo sirvo por amor y amo a la gente que recibe el Evangelio. Cuando tú vienes eso por amor, tú tienes la fuerza y nada te va a ayudar. Nada te va a apagar, nada te va a detener, nada te va a cansar. Aunque te canses, no te cansas. Se cansa el físico, pero el alma no. Y cuando tu alma no está cansada y duermes, descansa el físico y al otro día le sigue uno. Pero cuando está cansado el alma, el cuerpo está cansado. Es más, te acuestas y ni descansas. Y entonces cuando uno dice, ay Señor, hoy no quiero salir, quiero descansar hoy. Y nosotros dijimos que cuando va el Señor, aún cansado te usa. ¿Aunque? Y cuando te usa cansado, te das cuenta que no eres tú, es Dios en ti. ¿Amén? Y muchas veces Dios te tiene que permitir que te canses para que veas que no eres tú. Terminamos con un verso en Hechos, capítulo 26. Y aquí vemos cómo Dios apartó a alguien y le explicó exclusivamente en qué consiste el ministerio de evangelista. Evangelista porque predica el Evangelio. Apóstol porque establece congregaciones y doctrinas. Dice 26:12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras, ¿qué? Sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está la razón por la cual necesitamos predicar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay que abrirle los ojos a la gente. Y para abrirle los ojos hay que romperle las vendas de incredulidad que el diablo les ha puesto en los ojos del entendimiento. Y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Y eso, hermano, no lo vamos a lograr con sabiduría humana y ni predicando el Evangelio con sabiduría en palabras, sino en poder en el Espíritu Santo. Y es ahí, hermano, que cuando un ministro llamado entiende esto, hermano, es más, cuando lo busca está en la presencia de Dios. Y lo busca está en la presencia de Dios. Y lo busca está en la presencia de Dios. De verdad, hermano. Cuando uno entiende esto, no tengo que decirles, hermanos, vamos a ayunar ministerialmente. Sino usted dice, hoy voy a ayunar. Hoy quiero ayunar. Esto nos mueve a ayunar. Cuando no entendemos esto, entonces decimos, ay, pues hasta que no lo sientas por Dios ayunar. Y muchas veces cuando sentimos ayunar, hermano, no es por Dios, es porque ya nos sentimos morir, o ya estamos confundidos, entonces ya venimos a ayunar. Y no, hijos, lo que nos debe motivar a orar y ayunar es esto. Si usted me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo voy a ayunar por esto. Hermano, te voy a decir lo que le dijo un varón, que me decía, pastor, yo me siento sin dirección, me siento sin propósito, y yo siento que tengo que meterme en ayuno, buscar al Señor en ayuno, pero pues no tengo tiempo, trabajo 6 días y el único día que descanso es el domingo y hay que venir al templo. ¿De verdad quieres ayunar? Sí. ¿De verdad quieres buscar a Dios? Sí. Pues yo con autoridad de pastor te digo, no vengas el domingo, pero te vas a meter a ayunar. No vas a estar ahí en el wiri wiri con los amigos. Ayunar. Se encierra en su cuarto y ayunar. De verdad, vayas a ayunar. Estás en la iglesia y ¿de qué te sirve? Váyase a ayunar, lo mando con Dios. Y se fue 3 domingos, hermano. Y en esos 3 domingos, no, el hombre revivió, hermano. Y un brazo derecho a mi lado en la iglesia. Un día me debatió y yo estaba medio serio porque pues ese debate podía dividir la iglesia. Pero después que se metió en ayuno, lo primero que vino es pasar al frente a pedirme perdón delante de la iglesia. Y dijo, pastor, vamos a echarle ganas. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el resultado cuando está uno en la presencia de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que, hermano, hasta ahorita todavía sigue. ¿Por qué? Porque lo mandamos a la presencia de Dios por encima de ir al culto. Pero si nomás toma uno, pastor, es que yo voy a ayunar hoy, pero así como para no ir al culto, hermano, véngase, ¿qué? Venga a la escuela, ¿qué? Porque, hermano, a veces somos un poquito mañosos. Tomamos el mensaje no de la forma correcta. Y eso, hermano, aunque estemos en ayuno, no viene el poder ni el Espíritu Santo. Por eso hay que limpiar el corazón. Y hay que estar desatados. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.